Muy buenas tardes, amigas y amigos de Apúntalo. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Hoy vamos a estar abordando un tema muy importante, un tema muy preocupante. Es el tema de la epidemia de COVID en Puerto Rico y el desarrollo de una vacuna como un remedio, como una alternativa para ponerle un detente a esta epidemia. En estas 2 primeras semanas de agosto ha salido información muy alarmante de el aumento de contagios confirmados, de contagios probables y de muertes por el COVID, al punto que el secretario de Salud hizo unas expresiones terribles que se le paran a uno los pelos, hablando de que tenía el corazón en el piso por la gran cantidad de contagios y de muertes que estaban aumentando. De acuerdo a la información que ha salido, en las 2 primeras semanas de agosto son 4.229 casos confirmados de COVID y 3.750 probables. Estamos hablando de un promedio de 300 contagios diarios que se están confirmando y 99 muertes en lo que va de agosto, por lo menos en las primeras 2 semanas de agosto, lo que da un promedio de algo así como 7 muertes al día. La famosa curva de la epidemia ha ido en aumento, esa curva que se quería evitar, que desde el principio los especialistas nos habían advertido que era importantísimo aplanarla, pues no ha sido aparentemente aplanada. Y para hablar de este tema, tengo el inmenso placer de contar con dos invitados, la doctora Maite Cruz Aponte, que es profesora y biomatemática de la UPR Calley. Bienvenida, Maite. Y al doctor Edwin Vázquez de Jesús, que es biólogo y es director del Departamento de Biología, también de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Bienvenido, Edwin. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por su tiempo, ¿verdad?, tan generoso. Me gustaría comenzar a hablar primero de cómo ha ido en aumento estos casos de COVID, tanto los contagios como las muertes. Y de hecho, se dice que las muertes no han aumentado más porque la cantidad de contagiados es sobre todo la población más resistente, ¿no?, a la enfermedad, que son los menores de 50 años, mientras que la mayor cantidad de gente que muere son mayores de 60. Y yo les pregunto, ¿las medidas que se han tomado hasta ahora a nivel individual o a nivel colectivo han sido suficientes? Quien quiera comenzar de ambos a comentar sobre este tema. Bueno, en las medidas al principio se fueron efectivas, ¿verdad? Se dio ese aplanamiento de la curva, pero cuando se levantan las restricciones, entonces se empiezan a ver los casos, ¿verdad? Por ejemplo, en las festividades del Día de los Padres, el 4 de julio, estamos viendo todos esos casos nuevos ahora. Así que a mí me preocupa muchísimo después de estas primarias, qué va a pasar en 2-3 semanas. Porque mucha gente, pues, no lo ha tomado en serio o se han dejado llevar por otras cosas, ¿verdad? Y yo puedo entender que la población está cansada de estar cerrada y todas esas cosas, pero hay que ser juiciosos con que nos relacionamos especialmente, ¿verdad? Que sean pero, Maite, pero... Sí, yo creo que... sí, dime. Iba a decir que yo creo que esto fue la crónica de una muerte anunciada porque un sector amplio de la comunidad científica boricua estaba advirtiendo que la apertura, de la manera en que se dio la apertura económica, propendía a que, ¿verdad?, que aumentaran los contagios, y envió un mensaje bien equivocado a un sector amplio de la población que no tiene, obviamente, quizás el conocimiento de cómo es una pandemia, cómo se riega, y ellos presumieron que esto significaba que la cosa había mejorado significativamente, que ya no había tanto riesgo, y por eso es que viste que la gente se tiró de la calle ese fin de semana, los chinchorros, etcétera, y estamos pagando, ¿verdad?, las consecuencias de esa apertura de medida que tenía que ver con el hecho de que no se hizo el rastreo, no se hizo las pruebas necesarias para saber cómo íbamos a ir abriendo poco a poco, y ese fue el gran problema. Sí, eso es algo de lo que yo quería comentar y preguntarles, porque cuando yo hablo de suficiente, pues hasta ahora a lo que me parece que el Estado se ha limitado en su rol es a orientar y un poco amenazar a la población, de que se usen la mascarilla, mantengan la distancia, protéjanse, pero es esa función de oriental, para llamarlo de alguna manera, es suficiente. ¿Qué ha pasado con los rastreos? Ya van 5 meses desde que comenzó la epidemia en Puerto Rico. Se había hablado de invertir en rastreos, no se ha dado rastreo. ¿Por qué es importante
rastrear y qué cambiaría en la dinámica que se está llevando a cabo para prevenir los casos de contagio? Maite. Pues está empezando con el rastreo, ¿verdad? Desarrolló la Universidad Municipal de Investigación de Casos y Rastreos de Contacto, ¿verdad? Que está comenzando en diferentes municipios, ¿verdad? Y yo veo eso muy positivo, pero ellos necesitan mucha ayuda y esto es algo que se debió haber hecho en abril, ¿verdad? Eso es algo que se debió haber hecho antes de abrir la economía, que se está tratando de hacer ahora y que se está tratando de contrarrestar todo lo que ahora estamos arrastrando. Pero es importante, o sea, el rastreo es súper importante porque necesitamos identificar los casos, identificar esa red de contacto con esa persona para poder entonces aislar o hacer cuarentena de los posibles casos, ¿verdad? Y esta es por ahora la única forma que tenemos de controlar esta epidemia, ya que no tenemos vacunación ni tratamiento efectivo. Sí, en ese sentido me gustaría añadir que el rastreo, o sea, el llevar a cabo las pruebas, es como alumbrar una linterna en un cuarto oscuro, porque la única manera de saber dónde está este virus es rastreándolo, buscándolo a través de pruebas. Y entonces este virus tiene algo adicional que es lo que yo llamo sigilo y desgraciadamente pues tiene un periodo de incubación muy largo, quizás de unos 14 días, a diferencia de, digamos, la influenza, que a los 4 o 5 días tú tienes síntomas, pues es fácil ver dónde está, más o menos uno sabe, tiene una idea de por dónde se está moviendo, pero en esos 14 días potenciales de incubación estamos a ciegas y entonces el virus se está regando y en ese sentido, mientras no hagamos las pruebas, mientras no hagamos el rastreo, pues estamos dando palos a ciegas, ¿verdad? Como aquella película de Netflix, creo que era, de la muchacha hasta que se ponía una venda y caminando a lo loco, pues así estamos a veces en el gobierno, dando palos a ciegas. Sí, y también estos casos que son asintomáticos, ¿verdad? Que no los podemos identificar. Correcto. Así que no son dos elementos aquí importantes. El elemento de rastreo, de dar palos a ciegas. Me gustó el ejemplo del cuarto oscuro. Yo creo que es bien ilustrativo y sobre todo ese falso sentimiento de seguridad que se ha ido creando entre sectores de la población. Yo creo que esto que vimos en las primarias y secundarias, fue terrible cuando uno veía las imágenes, porque pues de hecho, no tan solo en las primarias, en los programas de televisión, cuando uno ve la televisión local, mi esposa y yo estuvimos notando cómo durante un tiempo las máscaras desaparecieron y ahora están empezando a aparecer nuevamente, porque yo quiero pensar que estas personas que aparecen frente a las cámaras se dan cuenta que son un modelo y que su forma de actuar tiene un efecto en la población. Así que esos dos elementos son importantes. Y les pregunto a ustedes, ¿es posible recuperar la normalidad que nosotros conocíamos en este momento sin que nada más cambie? Este virus se va a, como decía el presidente Trump, famoso por sus comentarios no muy acertados sobre el COVID, que esto sí va, con el calor iba a desaparecer, que esto, como pasa con las temporadas de influenza, que de momento se reduce y todo, es posible sin que hagamos nada que esto, ¿verdad? Que vamos a recuperar una normalidad. Quien quiera, ¿verdad? Yo creo que se puede, pero ahora va a ser más difícil. O sea, cuando cerramos en marzo, habían 2 o 3 casos, por decirlo así. Ahora hay muchos más casos en la calle, transmitiéndose comunitariamente. Habría que cerrar, pero más severamente. O sea, es posible hacerlo. Nosotros lo que necesitamos son unos 21 días de encerrarnos, de tener el contagio, y lo podemos controlar grandemente, claro, limitando la entrada por los aeropuertos, lo que hizo Isla Virgen en estos días, que cerró por completo el país. Sí, así que es posible, lo único que va a conllevar mucho más sacrificios si hubiésemos hecho las cosas como había que hacerlas, pero se puede, teniendo en cuenta que viene probablemente un repunte, ¿verdad? Junto con la temporada de la influenza, y que lo va a hacer mucho más complicado. Maite, ¿qué tú crees? Es difícil predecir lo que va a suceder sin tratamiento efectivo ni la vacuna, ¿verdad? Esto va a seguir su curso, pero esas medidas de distanciamiento, ese rastreo es importante para poder controlarlo, ¿verdad? Y pues que la población tenga conciencia de que, igual que pasó con el huracán María, estamos solos y dependemos solo de nosotros, porque el gobierno no se ve que esté haciendo nada al respecto, ¿verdad? Y son personas aisladas que están tratando de educar a la población, pero es difícil, ¿verdad?
utilizando entonces las redes sociales que la gente está tratando de educar. Pero no todos, ¿verdad? No toda la población mayor no necesariamente están activos en las redes sociales, ¿no? Sí, si cogemos, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, que básicamente lo tenía casi erradicado, y en estos días vuelven otra vez, tuvieron un repunte y van a cerrar nuevamente, ¿verdad? A entrar en el llamado lockdown. Pues es un reto serio, pero sí se puede controlar. Yo creo que nosotros tenemos que asumir una responsabilidad grande, los educadores, los científicos, precisamente educar al pueblo, porque el gobierno no lo va a hacer. Y vamos a tener que meternos, mira, en Facebook y en Twitter, y ser un poquito de guerrilleros con la información real, porque ahí es que se está regando mucha información falsa. Sí, yo a veces no quiero pelear con gente en Facebook, ¿verdad? Pero he peleado con gente, no peleado, sino he tratado de educar, ¿verdad? Especialmente la gente que es antivacunas, son bien reacios a ser educados y te tiran información errónea y uno trata, pero tratar de utilizar los medios que tengamos. Ese es uno de los temas que quiero que toquemos ahora cuando, de hecho, podemos ya comenzar a hablar para aprovechar el tiempo de este tema, ¿verdad? De las vacunas. Se dice que hasta que no haya una vacuna no hay normalidad, que la vacuna sería lo que nos ayudaría a recuperar, poder vivir nuevamente sin las máscaras, sin los 6 pies de distancia, sin ¿verdad? Pero aparentemente estamos lejos de esto de las vacunas. Han salido unas noticias interesantes. De hecho, yo tenía por aquí información de la Organización Mundial de la Salud. Se está hablando de 165 vacunas que están en desarrollo en este momento, según la Organización Mundial de la Salud. Hay 31 de ellas que en este momento están en ensayos clínicos humanos, y hay 4 de las que se están hablando últimamente. De hecho, la semana pasada se habló de 2 de ellas, sobre todo con la noticia de la vacuna rusa, que es la producida por Gamaleya, pero también se está hablando mucho de la vacuna producida por el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford en colaboración con el laboratorio AstraZeneca. Se está hablando de la vacuna producida por Moderna en los Estados Unidos. Se está hablando de la producida por BioNTech, la vacuna Sinovac de China. Hay un proceso acelerado. Entonces este tema de las vacunas se mezcla a lo que, Maite, tú estabas comentando hace un momento, que es el movimiento antivacuna. Entonces quizás antes de hablar de la vacuna per se del COVID, ¿verdad? Que esta semana se le ha dado un poco de presencia en la prensa y ha despertado temores, quizás sería bueno comenzar a hablar un poco de la vacunación, porque en los últimos años ha habido un movimiento antivacunas fuerte, sobre todo en los Estados Unidos, muy presente en las redes sociales que ustedes mencionaban, en donde muchas personas buscan información, lamentablemente, ¿no? ¿Cuál es la autoridad de esta fuente? ¿Es seguro ponerse vacuna? ¿Las vacunas son seguras? ¿Hay que tener el temor de las vacunas? Bueno, las vacunas son uno de los grandes inventos de la humanidad. O sea, definitivamente el engañar al sistema inmune para que crea que está siendo atacado, que monte esta respuesta de defensa y que genere memoria para cuando venga el ataque verdadero, ha resultado en un aumento en la longevidad de la humanidad, en la desaparición y erradicación de algunas enfermedades terribles. Las vacunas son seguras. Lo más que te puede dar quizás es un rash aquí, un leve aumento en la temperatura, pero no hay evidencia de que causen ningún daño más allá de la irritación en el lugar que sea. Si tú te pones a ver en la televisión cuando anuncian unos medicamentos para el corazón, etcétera, dan 10 segundos de los beneficios y 30 segundos de los efectos secundarios. Eso no sucede con la vacuna. Así que sí son efectivas, son un gran invento, como le digo yo, de la humanidad. Y tan pronto venga, yo quiero ser uno de los primeros que esté en la fila. Edwin, pero se mencionaba que las vacunas causaban autismo, que las vacunas tenían mercurio, que las vacunas, o sea, todavía hay mucha información que aparece en Facebook, en Twitter, hay mucha información y de estos movimientos antivacunas que son muy vocales. Mira, eso nació en el 1998 con un artículo que escribió Andrew Wakefield, un médico británico, junto a su grupo de investigación. Ellos publicaron un artículo en la revista The Lancet, una revista muy prestigiosa de medicina, donde argumentaba que había un vínculo entre autismo y la vacunación, una vacuna en particular.
esto se regó por todo el mundo a través de la prensa y ahí nace el movimiento antivacuna. Lo que no publicaron, lo que no se diseminó por los medios de comunicación es que Wakefield había fabricado sus datos, era todo falso, él perdió su licencia de médico, él y algunos de sus colegas, y esa parte, ¿verdad? Pues mucha gente no la conoce. Ahí nace el movimiento antivacunas. Sí, tuvimos un pequeño problema de conexión, ya estamos de vuelta. Ajá. Edwin, estabas comentando sobre cómo comienza el mito de los efectos secundarios, sobre todo vinculados al autismo de la vacunación. El supuesto autismo. Sí, sí. O sea, que es todo tiene una explicación y no hay ningún vínculo entonces entre la vacunación y el autismo. Absolutamente ninguno. ¿Y por cómo persisten esas historias? Mira, ahora mismo este grupo de QAnon, que es un grupo en Estados Unidos político que cree todas estas locuras de que el Partido Demócrata son pedófilos, que Biden, que Clinton, que los Obama son pedófilos y que están raptando niños, o sea, y está aumentando el número de personas que creen esto, pues que crean que la vacuna causa autismo no debe sorprendernos. Estamos volviendo a los tiempos de la superstición de la Edad Media. O sea, es increíble que en el siglo XXI cómo estamos volviendo atrás, a meternos en las cuevas de la ignorancia nuevamente. Así que fenómenamente. Sí. O sea, a mí me preocupa que si tenemos la información en nuestras manos y buscar la información real está ahí, la gente no lo utiliza. O sea, en su teléfono usted puede buscar Google, puede buscar qué información es cierta y cuáles no. Es la principal titulares son sensacionalistas, ¿verdad? Por ejemplo, que pierden la humanidad en 3 meses. Fue un reportaje que salió hace poco, que yo le envié a mi estudiante de investigación diciendo, lean la noticia para que usted vea. Si usted solo lee el titular, están mal informados. Después al final dice, es que hemos estado estudiando esto por 3 meses y no sabemos. Entonces, pues la desinformación está ahí, pero la gente no lee todo, Mira, un ejemplo interesante de esto es el Lysol y estos desinfectantes que dicen que combaten el coronavirus y lo desean hacer. Han creado, pues lo que sucede es que hay un montón de coronavirus, fueron descubiertos en los 1960, afectan algunas cepas, afectan animales. En el 2003 hubo una epidemia de un coronavirus, en el 2012 otra. Y entonces, pero la gente ve si lo dispara, ¿verdad? En Facebook es bien bueno para disparar embuste. Uno le da share y ya. Entonces, lo que decía Maite, la gente ve algo sin verle en el titular y no leen el resto. Y yo creo que en algunas personas hay como que este morbo de tratar de sorprender a los demás con el último disparate de la Universidad de Facebook. Hablan con una autoridad tremenda. Es lo interesante. O sea, y fíjate, la palabra autoridad sería para mí entonces una palabra clave. Hay que buscar a quién creer, y a quién creerle la persona que tiene autoridad, los especialistas, los que conocen del tema. Hay fuentes que tienen mayor autoridad que otras, ¿no? Hay otros que son solo chismes y páginas para crear temor, como decía Edwin. Y con respecto a estas vacunas para el COVID, porque a mí me sorprende enormemente Yo creo que aquí hay que añadirle un elemento adicional a la información que nos llega y tiene que ver con la geopolítica. Aquí hay muchos intereses también económicos y intereses políticos en la producción de las vacunas. Hay mucho dinero invertido en diferentes laboratorios en el mundo y entonces la prensa puede servir también un poco para tratar de crear temores y tratar de crear sentimientos de confianza en una vacuna versus otra para tratar de auspiciar más un producto que otro. Lo digo porque la promoción que se le ha dado, por ejemplo, a la vacuna que se está muy adelantada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, ha tenido, yo he visto los titulares han sido muy positivos, como que se ha adelantado mucho y se espera que ya muy pronto se termine esta fase 3 acelerada, que me gustaría que hablaran un poco de ella. Sin embargo, cuando sale la de Rusia, se ha creado unos temores terribles y ambas están más o menos por la misma etapa de desarrollo, me parece. ¿Cuáles son esas etapas de desarrollo? ¿Hay algún temor de que estas etapas pasen tan rápidamente versus lo que usualmente pasa en el desarrollo de las vacunas? Debemos tenerle temor a esta vacuna cuando salga como consecuencia de este desarrollo tan acelerado. ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno,
Bueno, el problema principal sería que tú apruebes una vacuna y que no haya sido pasada por las pruebas debidas utilizando, ¿verdad? Personas, utilizando sujetos humanos. Porque hay que saber, hay que medir cuánto tiempo de protección da, por lo menos saber que es de larga protección. Porque una vacuna podría generarte una inmunidad muy leve, muy tenue, o que dure una semana solamente. Así que eso es un punto importante. Además, que te administra el agente que causa la enfermedad, obviamente al cual ha sido destruido, lo han matado, por así decirlo, o te dan derivados de ese lo llamamos antígeno, para engañar al sistema inmune. Entonces, la efectividad de eso que te están administrando, de la vacuna, puede variar. Así que hay que medir cuán efectivo es, y eso es lo que tarda, eso es lo que va a tomar tiempo. Lo que están haciendo los rusos, están acelerando la cosa en realidad. No sabemos, puede que por serendipity les salga bien, pero ellos están pasando por alto, aparentemente, por lo que vi, muchas de las etapas de la prueba con los seres humanos. Esa es la famosa fase 3, Edwin. Sí, correcto. Que es la prueba, supone que haya miles de personas, de seres humanos a quienes se la administre y se vean los efectos secundarios y si funciona, sobre todo, que es lo que tú estás diciendo. Claro, este es el N de la estadística. Queremos un número alto de personas para llegar a unas conclusiones adecuadas. Quiero insistir en esto, y Maite, te pregunto, sin la vacuna, ¿se puede detener esta epidemia? No necesariamente, ¿verdad? Pero se puede controlar, ¿verdad? Si todo el mundo sigue las indicaciones, distanciamiento, mascarilla, el rastreo es súper importante porque necesitamos ganar ese tiempo para que la vacuna esté disponible. O sea, sin la vacuna no se va a poder erradicar. Es el único método comprobado de erradicación de alguna epidemia. Y si no tenemos un tratamiento efectivo, ¿verdad? Ese tiempo de incubación es lo que hace que siga alimentándose la epidemia, ¿verdad? Y siga transmitiendo a otras personas, más el flujo de personas que hay del aeropuerto y entre otras cosas, ¿verdad? Y si, por ejemplo, en Estados Unidos está la epidemia descontrolada, nosotros nos vamos a ir arrastrados por eso, por ese flujo de personas que vienen del aeropuerto. Sí, va a ser muy difícil aplanar la curva, como decimos. Y no hay ni siquiera un medicamento, porque por el flu, por ejemplo, que tenemos una vacuna de temporada, porque el virus cambia muchísimo, por lo menos hay medicamentos, ¿verdad? Que en este caso no tenemos ninguna de las dos armas contra el coronavirus. Sí, y ante el proceso acelerado de creación y de producción, ¿verdad?, de una vacuna, ¿qué debemos observar para nosotros asegurarnos que ese producto que, ¿verdad?, nos vamos a inyectar sea efectivo? ¿A quién? O sea, las autoridades ahora mismo que van a aprobar esa vacuna, por ejemplo en Estados Unidos, las autoridades vinculadas al gobierno federal, ¿podemos confiar en ellas si dicen que la vacuna es segura, si dicen que la vacuna es efectiva? ¿Debemos que buscar alguna fuente alterna? ¿A quién le creemos? Porque ese debate va a venir. ¿De dónde obtenemos información fiable? Tenemos que dar un poquito de salto de fe con la FDA, con los CDC. Ahí no tenemos remedio porque no nos corresponde. Así que tenemos que confiar, ¿verdad?, en la literatura, en las publicaciones científicas que hagan y en gente como Fauci y todas estas personas que tienen un prestigio, ¿verdad?, en el cual se puede más o menos confiar en lo que están diciendo. ¿Ustedes se van a poner la vacuna? Claro, yo me la pongo inmediatamente. Mi familia primero, después yo. Yo pienso que quizás podemos planificar ya, ¿verdad?, cuando salga la vacuna, quizás hacer un segundo programa en donde podamos hablar específicamente del producto que haya salido, cualquiera de estas vacunas que haya ganado, porque esto es una carrera, por ver quién se lleva, ¿verdad?, el privilegio de comercializar su producto. Bueno, realmente hemos llegado ya al límite de lo que nos permite nuestro tiempo. Me gustaría que pudieran ustedes hacer una reflexión final, un mensaje final de lo que les gustaría comunicar sobre este tema del COVID y la vacuna como manera de conclusión. Así que, por favor, Maite o Edwin, quien quiera comenzar. Pues con eso, bueno, la vacunación es uno de los métodos más efectivos que hay para protegernos de enfermedades infecciosas. Es uno de los grandes inventos de la humanidad, ¿verdad? Cómo engañar al sistema inmune para que crea que está siendo atacado por un agente que no es patógeno
que no es dañino, pero que una vez nos encontremos con el agente patógeno de verdad, en este caso el virus SARS-CoV-2, que es el que causa COVID-19, ya tengamos una respuesta inmune montada, ya tengamos los anticuerpos necesarios y probablemente en ese momento ni nos enteraremos que fuimos infectados, como sucede con las demás enfermedades con las cuales nos vacunamos. Y de hecho, Puerto Rico tiene una de las tasas de vacunación más altas del mundo gracias a los requisitos del Departamento de Educación. Así que tan pronto venga la vacuna, póngase la vacuna, porque si no, estamos a la merced, ¿verdad?, de un virus que su cuerpo nunca ha tenido contacto con el mismo y podría causar, ¿verdad?, hasta la muerte. No siga la Universidad de Facebook, no siga estos disparates que se dicen a través de las redes sociales muchas veces, sino que siga lo que dice la literatura científica y los expertos, los peritos en el tema, y a esperar, porque esto va para largo, por lo menos nos va a tomar como un año más, si acaso, en regresar a algún tipo de normalidad. Gracias, Edwin. Maite, comentarios finales. Para mí es importante, ¿verdad?, que la gente se vacune, pero antes de que esa vacuna esté corriendo y podamos administrarla, que se cuide la gente, que siga el distanciamiento, que se ponga las mascarillas, ¿verdad?, que la salvación en medio de esta pandemia no es individual, es colectiva. Usted se está protegiendo usted, pero también está protegiendo a su familia más vulnerable. Así que es importante, ¿verdad?, que no solamente sigamos las recomendaciones de los científicos y estemos leyendo literatura que sea confirmada, que sea verídica, ¿verdad? Y leer es importante, ¿verdad? No solamente seguir un meme en Facebook, un hilo en Twitter, ¿verdad? O seguir consejos que sabemos que no sirven, ¿verdad? Que usted se toma una agüita de limón y con eso se va a curar. Así que es importante, ¿verdad?, leer y leer de fuentes que sean fiables. Pues me parece muy, muy acertado sus recomendaciones. Les agradezco inmensamente por la generosidad de su tiempo. Espero, como les dije, poder tenerlos nuevamente para hacer un programa un poco más adelante cuando ya sepamos un poquito más de información sobre el desarrollo de la vacuna. Gracias nuevamente, y a los radioescuchas, gracias por su apoyo, y será hasta la próxima semana. Gracias.